Estimados, muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase de tutorías de este día, miércoles 10 de febrero. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Edison, Desiderio, ¿cómo han pasado? Buenos días, arquitecto. Muy Estimado bien. Edison, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Todo tranquilo? Sí, Qué bueno, me alegro muchísimo. Pues estoy para sus órdenes. ¿Quieren que sigamos estudiando el orden sensitivo auditivo? sí, Excelente, excelente, muy bien. Desiderio, ¿tú también? Se fue Desiderio. Parece que estas clases no tienen mucha acogida, estimado. Bueno, Desiderio, ¿cómo estás? Hola, hola Desiderio, ¿cómo estás? Bueno, sigamos entonces. Sigamos analizando esta cuestión de lo auditivo, ¿no? Miren, entonces habíamos visto nosotros el, el oído está conformado por un oído interno, que es donde se encuentra el nervio auditivo, la cóclea. La cóclea es este caracol, ¿no? Que es el que convierte el sonido que llega por el oído externo, veamos, y convierte ese sonido en información eléctrica, ¿no? Convierte en información eléctrica que es trasladada al nervio auditivo, ¿no? Así funciona. Muy bien, vean qué hermoso este diseño, ¿no? Qué hermoso este diseño. Cuando una persona, por ejemplo, tiene falencias auditivas, se le hace un implante coclear, que es decir, colocar aquí en esta zona un aparatito, me parece, un aparatito, un dispositivo eléctrico que hace las veces de la cóclea, es decir, esta transducción del sonido como tal, le transforma la vibración en un impulso eléctrico, ¿no es cierto? Veamos un implante coclear. Sí, entonces, este es el aparatito, acá parece que estaba más claro, que permite, ¿no es cierto?, esa transformación, esa motivación, ¿no? Fíjense. Es el oído interno. O sea, en el oído interno es el que percibe las vibraciones, nuestras vibraciones, y las convierte en energía eléctrica que es transmitida al cerebro. El cerebro obviamente traduce nuevamente esas impresiones eléctricas en lo que nosotros comprendemos tal o cual sonido. Pero este es un caracol, ¿no? Este es un caracol. El hecho de que sea un caracol implica que la dimensión, o sea, este es el mínimo, es la forma mínima para obtener un máximo de longitud, ¿no? Así como en un círculo tenemos con
la menor cantidad de el elemento perimetral, tenemos mayor superficie. Utilizando, digamos, si es que el círculo estuviera hecho con una línea de hilo, una línea textil, entonces esa línea textil tendría el menor largo para una mayor área, ¿no? En el caso de una caracola, nosotros tenemos en el menor espacio el mayor desplazamiento longitudinal, o sea, la mayor dimensión en largo. Y es obvio, ¿no? Es obvio, porque si ustedes han visto un diapasón, este es un diapasón, ¿no? Este diapasón, que es como una horquilla, es sensible a las vibraciones. Si el diapasón es esbelto, la vibración que puede recibir es aguda, ¿no? Entonces, si uno toca un piano en una nota mi y el diapasón es para esa nota mi, o sea, está calibrado para esa nota, tiene el largo, el espesor y el ancho adecuado para la nota mi, si el piano está bien calibrado, al golpear la tecla, la nota mi, el diapasón vibra y suena, indicando que está bien calibrado el piano. Para eso se utilizan los diapasones. Entonces, el diapasón transmite una vibración por su esbeltez, por su espesor o por su ancho, ¿no? Diferentes notas. Como ustedes pueden ver aquí, hay distintos tipos de diapasones que corresponden a distintos tipos de notas vibratorias. Si nosotros entendemos eso, pues si nosotros le hacemos una analogía a la cóclea con el diapasón, vemos que al ser largo y más ancho y más fino, pues está hecho para recibir un espectro de vibración mayúsculo, ¿no? Mayúsculo. Desde lo muy fino, tal vez hasta lo muy grueso. Pero aún así, nosotros sabemos que en la naturaleza hay sonidos que no los podemos percibir. ¿Por qué? Porque para percibir tal vez esos sonidos, la cóclea debería ser mucho más larga, como la ¿Puedo decir algo? de un canino, sí, Desiderio. Bueno, es que hay, no, factores que influyen en eso del sonido, como la frecuencia, la intensidad, la duración, todo eso puede ocurrir en el momento en el que ocurre la emisión de la onda mecánica que llamamos sonido. Y a ver, y el que, y eso del caracol, eso de lo que usted habló, creo que, bueno, sería lo que capta y también que produce la frecuencia eléctrica para que nosotros podamos llegar a percibirla. Pero también hay algo que estoy pensando, o si en base a eso de eso del diapasón, bueno, eso sería lo que yo estoy pensando. Si Excelente. ese diapasón puede, bueno, No, sigue, por bueno, solo favor. estoy diciendo Siga, por favor, Desiderio, siga. que, es- que si ese diapasón puede crear una frecuencia en base a la vibración o bueno, a esa vibración mecánica que produce, entonces, ¿qué pasaría si más de uno solo lo podría funcionar al mismo tiempo? ¿Todos sonarían Perfecto. exactamente igual? ¿O nosotros podríamos hacernos la ilusión, o podríamos hacernos la ilusión de que solo que vibran al mismo tiempo? No digo que tienen el mismo sonido, cuando en realidad son más. Es que eso recuerda a lo de las campanas a veces. Parece que suenan exactamente igual, pero no son diferentes. Correcto, correcto. Entonces, sí, estimado Desiderio, el diapasón es como una regla, es un instrumento de medida. Tú sabes que existen distintos sistemas de medida, ¿no? Pues
en el siglo XIX idearon el dividir el meridiano, el diámetro mayor de la Tierra, 1 millón de partes y obtuvieron el metro, ¿no es cierto? La 10 millonésima parte, algo así, me parece que lo hicieron los geodésicos. Y obtuvieron el metro, entonces al metro también le dividieron en 100 partes y a cada parte le dividieron en 10 partes también, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tomamos un metro de una cinta métrica hecho por Trooper y tomamos el mismo objeto hecho por, no sé, una marca de herramientas ABC, si tomamos los dos, muchas de las veces esa cinta métrica coincide, o pueda que también no coincida, ¿no es cierto? Entonces, los diapasones son como las cintas métricas, es decir, son una medida, sirven para medir. Y como tú bien dices, sirven para medir la mecánica del sonido, que es su vibración. Y esta frecuencia a través de la vibración, pues está calibrada para ese diapasón. ¿Cómo calibran el diapasón? Pues le dan un largo, un ancho y un grosor con una nota preestablecida. Nosotros pusimos el ejemplo con mi. Entonces le calibran con mi hasta que el diapasón vibre, hasta que vibre. Entonces este diapasón está calibrado por una nota universal, mi. Claro que la nota universal vos podrías decir sí, pero de todas maneras depende, ¿no es cierto? Sí, yo también diría depende, así como el metro también depende de muchos factores, pero nos hemos dado la idea, como tú bien lo dices, una idea de que esa es la medida, ¿no? Entonces, con esa nota mi, digamos que una marca de pianos calibra todos sus pianos con esa nota mi. Entonces, todos los pianos de esa marca van a calibrarse según esa nota mi. Y si es que yo pongo un piano, ¿no? Hay un tipo de piano fantástico. Déjame ver, se me escapan los nombres ahorita. El, el Baldwin, por ejemplo, este Baldwin que es muy conocido, ¿no es cierto? Vea, digamos que la empresa es Baldwin y la empresa es Baldwin y nosotros, y la empresa calibra todos sus pianos con la nota mi con este diapasón. Entonces, si ponemos a dos Baldwin cercas, el rato que teclemos mi, va a vibrar el diapasón y también va a vibrar el otro piano, ¿no? Entonces, esa es la calibración. Ahora, nosotros los seres humanos, ¿con qué estamos calibrados? Estamos calibrados con nuestra cóclea. Nuestra cóclea es similar, es decir, si yo escucho mi, otra persona también va a escuchar mi. Entonces, es como un diapasón, ¿no? La cóclea, pero es universal para todos en el sentido de que tenemos la misma información genética. Ahora, ¿de qué depende de que unas personas escuchen más y otras personas escuchen menos? Pues depende incluso de la, como digo, de la información genética, ¿no? Por ejemplo, las mujeres pueden escuchar las notas finas con mayor celeridad que las notas bajas o gruesas. Los seres humanos varones, en cambio, percibimos las notas gruesas y mayúsculas, ¿no es cierto? Por nuestra condición, las mujeres para oír el llanto de los niños y nosotros para oír los problemas lejanos, gruesos, ¿no es cierto? Adelantarnos a los problemas. Vean ustedes, entonces, sabemos ahora que esta cóclea transmite esa vibración a nuestro nervio auditivo que se convierte, como bien lo dice Desiderio, en un impulso eléctrico que llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo decodifica mandando hacia nuestra mente la información de ese sonido y nuestra mente la interpreta, ¿no? Entonces, la interpretación viene de la mente, que puede ser una interpretación racional, que es la interpretación más baja, ¿no? La menos adecuada. Hay la interpretación emocional, que es una interpretación superior,
puede también darse una interpretación intelectual, que es una interpretación superior, y una interpretación consciente, que es una interpretación superior a ello. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de la mente racional al pito de un vehículo? La interpretación racional al sonido del pito de un vehículo sería: ¿por qué me están pitando a mí? Esa es la interpretación racional. La interpretación emocional, ¿cuál sería? La interpretación emocional: me viro a ver qué pasa, me viro a ver qué pasa. La interpretación emocional. ¿Cuál sería la interpretación intelectual? Están pitando al vehículo de al lado, o me están pitando porque el semáforo cambió. Están pitando, ¿no? ¿Cuál sería la interpretación consciente? La interpretación consciente sería: pues no hay que estorbar a los demás, por ejemplo. No hay que estorbar a los demás, debo moverme. Entonces, todo este efecto mental, no del cerebro, el cerebro solo recibe, interpreta y envía también. Quien interpreta es el cuerpo mental. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer un espacio auditivo basándonos en la cóclea? Pues inevitablemente el primer espacio sería un caracol, definitivamente. O sea, emular el espacio del oído interno, es decir, generar espacios de forma de caracol que permitan captar sonidos, que permitan a lo mejor transmitir vibraciones. ¿Qué otro espacio podría ser? Eso emulando la cóclea, ¿no? ¿Qué otro espacio podría ser un espacio auditivo del cual ya nos estuvo hablando Desiderio, por ejemplo? Un espacio auditivo muy conocido en el mundo son los alminares, son las torres de campanas en las iglesias, son aquellos lugares en donde está el gong, me parece que es el gong, con el cual se golpea y se emite un sonido. Entonces, esos son espacios auditivos que tienen que ver con el oído interno, es decir, generan vibración. Mm. Una campanita, ¡ting!, genera una vibración. Ahora, si es que yo me voy más profundamente, ¿cuáles son esos sonidos que son más puros? ¿Qué, qué sonido me transmite algo, ¿no es cierto? Ya hubieron investigaciones acerca de esta transmisión del sonido, ¿no? Con este caso del investigador Pavlov, que generaba mediante una programación, cierto tipo de programación, mediante sonidos, con el gusto y con el sonido, pues el comportamiento de los animales y el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo, que a la hora de la comida a uno le golpearan una campanita, ¿no? Pling, pling, dos veces. Entonces uno sabe inmediatamente que tiene que ir a comer y se prepara todo el organismo para ir a comer, a degustar los alimentos. Entonces es un acto auditivo. El hecho de esa campana, en donde esté esa campana, es el espacio auditivo. Las edificaciones antiguas tenían estos espacios auditivos, pero en la actualidad esos espacios auditivos se han perdido. Se han perdido. ¿Qué es lo que hace la gente? Grita, llama al teléfono, manda mensajes, ¿no? Incluso así, con los mensajes las personas se programan y ponen diferentes tipos de vibraciones para las diferentes personas que están llamando. Yo me acuerdo que una vez me di cuenta de esto, ¿no? Me di cuenta de esto, que suena el teléfono, el celular hace muchos años y le había puesto yo la música de Psicosis. No me había dado cuenta. Y una compañera de un posgrado que estaba ejecutando en ese entonces me dice: Eric, tú tienes la música de Psicosis y es el número de tu esposa.
porque me oyó contestar, ¿no? Hola, mi amor, o algo, debo haber dicho. Entonces, ahí yo me di cuenta, fíjate cómo uno asimila un tipo de vibración, un tipo de sonido a una situación emocional, ¿no? A una interpretación emocional. Y eso me ponía en alerta. A la final me divorcié de esa persona, ¿no? También. Entonces, eso yo lo hice de manera inconsciente, pero me di cuenta de cómo la vibración también tiene esa relación, pues, con los eventos emocionales, ¿no? Entonces, esos son los espacios auditivos que nosotros ahorita podríamos interpretar como espacios que tienen que ver con la cóclea, ¿no? Es decir, o sea, campanarios, ¿sí? Campanarios, ¿no? Estos WON, creo que se llaman, se me escapa el nombre. No, 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 este de aquí, esto, ¿cómo se llama esto? Gong, el gong, el gong, por ejemplo. Este, fíjese, este es un espacio arquitectónico completamente auditivo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el oído interno, es decir, generar una vibración con una interpretación, con una interpretación eh, emocional o racional que llega hacia el mundo de la mente, ¿no? Nosotros podríamos ubicar, por ejemplo, este tipo de espacios. ¿En dónde podríamos ubicar? En lugares en donde yo requiera llamar la atención. Y como habíamos visto, nos ubica, ¿no? Nos ubica entonces en lugares en donde yo necesite ubicar a las personas. ¿En dónde? Por ejemplo, en asambleas, por ejemplo, en lugares de retiro, por ejemplo, en campamentos. Es decir, necesito yo ese espacio en donde alertar a las personas. ¿Qué otro espacio podría ser también de este tipo coclear? Los campanarios, ¿no? Igual, los campanarios son también espacios arquitectónicos que tienen esta trascendencia en la parte coclear de la audición. Pero podemos seguir avanzando, ¿no? Podemos seguir avanzando. Y yo podría tener un espacio coclear con estos llamados los móviles, ¿no? O los móviles. No. Mm, móviles, que es... Ah, estos de aquí, ¿no es cierto? Estos móviles. El ubicar, por ejemplo, espacios decididos para este tipo de móviles, ¿no? En Cuenca, por ejemplo, hicieron una escultura auditiva muy hermosa. La escultura de Agustín Cueva, me parece. Veamos. Veamos más bien en el mapa de Cuenca. Que si bien es cierto, hubo grupos de canos, uno de ellos, y quería, aspiraban a la candidatos. Es en la avenida Solano, es en la avenida Solano, la avenida Primero de Mayo. Vean ustedes, aquí está. El monumento está completamente perdido, ¿no? Miren, aquí está. Ya. Entonces, este monumento era diseñado para un músico y está completamente abandonado, ¿no? ¿Y cómo era el diseño original? Está destruido y abandonado, ¿no? Esa es la falta de comprensión.
¿Cómo el escultor diseñó este monumento? Pues hizo estos dos vástagos y de los vástagos colocó esta catenaria y de esta catenaria colgaba tubos móviles a la manera de un órgano. Entonces, ¿cuál era la idea del escultor? Que esos tubos de diferentes alturas, como si fuera un rondador, se golpearan entre sí por el viento. Cuando recién inauguraron el monumento, era una cosa interesantísima, los sonidos que provocaba el monumento, ¿no? Entonces, este monumento, por ejemplo, es una obra artística auditiva y que tiene que ver con lo coclear, no tiene que ver sino con eso, ¿no? Con lo coclear. Veamos acá, si acá le podemos ver. Lastimosamente está completamente perdido. El monumento a quién era. Carlos Cueva Tamariz. Allá, Carlos Cueva Tamariz es el músico, ¿no? Pues aquí está, aparte. Un personaje que apoyó la música en Cuenca. Entonces, vean ustedes, ¿no? Está completamente abandonado, perdido. Han dejado que la vegetación arruine este monumento y se fueron cayendo de uno en uno esos tubos y nadie hizo nada, ¿no? Entonces, hay inconsciencia en todas partes. Entonces, podemos ver entonces los móviles. Los móviles también podrían ser elementos, no como aquí, ¿no? Aquí son solo decorativos, son solo decorativos. Aquí sí es el elemento principal de la obra escultórica, el espacio y la obra sensitiva. Mientras que acá, en el caso de los móviles, son accesorios, ¿no? Pero uno podría generar un espacio arquitectónico con esas condiciones, ¿no? Todas paredes que se movieran y sonaran. Ahora, un estudio más profundo nos llevaría a encontrar sonidos, a generar los sonidos con estos móviles, sonidos que nos permitan a nosotros cierto tipo de ubicación. Si es que yo hago sonidos suaves, más bien dicho, altos y finos, estos móviles, por ejemplo, estos móviles finitos, déjeme ver si hay alguno, producen estos sonidos, estos de aquí, producen esos sonidos altos y finos. Entonces, ¿quiénes van a ser incentivados en mayúscula, en mayor parte? Las mujeres. ¿Y cuál es el sentimiento que va a tener de protección y de seguridad? Pero si yo elijo, por ejemplo, un espacio arquitectónico que produzca un sonido grave, grueso, ¿a quiénes voy a convocar? A los varones. Y ellos, al convocar a los varones, ¿qué están llamando? Están llamando en los varones a la seguridad, al espíritu gregario, a la unificación, a la protección de la comunidad. Entonces podemos tener ya dos ideas de cómo podríamos utilizar los espacios arquitectónicos y los espacios auditivos, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto es un arte que recién se empieza a introducir, que ya ha sido utilizado, como ustedes pueden ver, ancestralmente, ¿no? Este es un caso, pues, perfecto de cómo los islámicos, a través de déjeme ver, los minaretes, a través de los minaretes, entonces convocaban al pueblo, ¿no? Convocaban a las hordas de religiosos. De esta manera se ha utilizado el espacio arquitectónico de forma auditiva. Entonces, no estamos hablando ahorita de la refracción del sonido, no estamos hablando de eso, no. No, estamos hablando del espacio arquitectónico como tal. Hemos visto entonces el, el oído interno. Vean cómo la interpretación llega a nosotros a través de analizar, en el caso de lo sensitivo, de analizar el funcionamiento del órgano. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Mateo, ¿tú de qué paralelo eres? ¿Paralelo A, B? Buenos días, arquitecto. Soy paralelo B. Un ratito. Ya, permíteme de una vez, les tomo los nombrecitos todos.
Hoy día es 10/2/21. A Mateo Salvador. De cuarto B, me dices, ¿no? Edison, ¿de qué paralelo eres? Del B mismo. Gracias. Desiderio, ¿de qué paralelo eres? De la. Gracias, Desiderio. Perfecto. Y ahora, ¿de qué paralelo eres? Ahora, ¿de qué paralelo eres vos? A del A también. Roberto, ¿de qué paralelo eres? Del B. Ya. Excelente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, mis estimados estudiantes? Que estamos dilucidando los espacios arquitectónicos auditivos, pero estamos recién en el oído interno, ¿no? Vamos, sigamos adelante. Ahora vamos al oído medio. ¿Qué es lo que hace el oído medio? En el oído medio tenemos el estribo, tenemos el tímpano, tenemos el yunque y tenemos el martillo. Vean qué conformación más fascinante de nuestro oído. Es todo una técnica mecánica, anatómica increíble, como todo el cuerpo humano mismo, ¿no? Aquí vemos, en cambio, en el oído medio, que existe esta transmisión entre lo exterior y lo que es interior, ¿no? Es el espacio de transición y es, por tanto, un espacio muy importante. Cuando ingresa el sonido, este sonido, pues, empieza a abanicarse en el oído externo, este lóbulo que es la oreja, empieza a abanicarse, empieza a ser conducido, ¿no? Empieza a ser conducido hacia este túnel, que es el canal auditivo externo. Aquí es donde se produce la cera, el cerumen, y nos protege, ¿no? Justamente de la introducción de insectos, la introducción de objetos, etcétera, ¿no? Detienen en este campo de cera. Pero el sonido puede atravesar la cera. A veces la cera está tan diseminada que tapona este canal auditivo externo. Uno siempre tiene que tener cuidado de mantenerlo limpio para tener una mejor audición. ¿Por qué? Porque el sonido entra de esta manera y empieza a reverberar en el interior. Empieza a reverberar en el interior y esto hace que este sonido se amplifique, ¿no? Uno también puede amplificar el sonido haciendo esto. Si ustedes toman esa actitud ahorita y ponen sus manos en forma cóncava junto a las orejas, van a ver que la captación del sonido es mayúscula y es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, ese sonido reverbera por aquí, ¿no? En este túnel. Y este túnel tiene que ver en eso, ¿no? Tiene que ver esa capacidad de reverberación, de amplificación del sonido, ¿no? Atraviesa el tímpano que es esta zona que justamente define lo que es, ya va siendo el interior de lo que es el exterior. Utilicé ahorita un modismo manabita, va siendo. Interesante eso. Bueno, llegamos al tímpano, ¿no? Y el sonido atraviesa el tímpano y llega al oído medio, estimulando el martillo y el yunque, ¿no? El martillo y el yunque funcionan de esta manera, ¿no? Como claves, ¿no? Empiezan a descifrarse las claves. La vibración, ustedes saben, la vibración tiene ese golpeteo, ¿no? Veamos un poquito de lo que es una vibración. Yo creo que sí les puse un video sobre la vibración, ¿no? Veamos esto de aquí. Si están viendo, me confirman. Si están viendo esto, sí escucharon. Sí, sí se escucha. Sí, Perfecto, sí te Edison. escucho. Gracias, Desiderio.
Muy bien, vean. Entonces, el sonido provoca esto, ¿no? Esa vibración, la frecuencia, provoca una vibración, un golpeteo, ¿no? El golpeteo es interpretado por ese martillo. Entonces, él golpea así, ¿no? Ahora, este golpeteo no es un golpeteo aleatorio, sin sentido. Es un golpeteo que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. O sea, una frecuencia produce una imagen, otra secuencia, otra imagen. Es decir, este golpeteo tiene esa vibración, ¿no? Es decir, conforma la vibración, ¿no? Una vibración, otra vibración, otra vibración. El martillo es el que hace eso con respecto al yunque, ¿no? Este martillo hace eso con respecto al yunque. Él le golpea según la vibración. Es decir, en este caso del video, este de acá, el martillo sería el aparato que nosotros no vemos aquí abajo, que está conectado con cables, y el yunque sería esta plancha de metal, ¿no? Entonces, abajo, mediante unos sistemas se me escapa el nombre de estos sistemas de levas, un sistema de levas, como el de los vehículos, ¿no? Como el de los vehículos, el motor hace vibrar esas levas a distintas velocidades, golpeando a la plancha superior, ¿no? Golpeando a la plancha superior. Entonces, esa plancha superior inmediatamente, al vibrar, genera esas figuras. Eso mismo hace el, el martillo sobre el yunque, ¿no? Sí, el martillo sobre el yunque. Y esa vibración que nosotros vemos en la imagen de diferentes formas es transmitida a través del estribo a la cóclea. Recuerden que la cóclea es la que transforma, ¿no? Transforma esa vibración en información para nuestro mundo mental, no para el cerebro. El cerebro está transmitiendo también, transmite, retransmite y retransmite. Entonces, eso es lo que hace el oído medio. ¿Cómo sería un espacio arquitectónico que emulara la situación del oído medio? Pues algo así como esto, ¿no? Sería, yo dijera que un espacio arquitectónico interesantísimo, que tú tuvieras una plataforma, y vos estás entrando al edificio y generas una plataforma, y la plataforma tuviera una vibración con una frecuencia que sea estimulante en el sentido que tú quieras, ¿no? Porque habíamos visto que hay muchas frecuencias que estimulan diferentes cosas. Entonces tú te pararas en la entrada y esa plancha vibrara, ¿no? Te hiciera vibrar a ti, te pusiera en consonancia con esos hercios que son adecuados para sentirse seguro, por ejemplo. Pues tú sintieras esa vibración y pasaras y caminaras, ¿no? Interesante. Este mismo efecto trasladado a la idea de arquitectura. Estamos hablando, en este caso, de arquitectura auditiva comprendida desde, ¿de dónde? Desde el oído medio, desde el oído medio, ¿no? Del funcionamiento del oído medio. ¿Qué otro tipo de espacio, ¿no? Espacio que indujera esta vibración? Pues este es un espacio en donde hubiera este golpeteo, ¿no? Este golpeteo, este golpeteo. Diga usted que entra usted tiene un pasillo en donde quiere dar esto y quiere emular esa idea del martillo y el yunque, ¿no? Y usted generar esa posibilidad de que las personas aplastaran o pisaran algo y ese algo golpeara a otra cosa mediante un pedestal. Sí, fuera golpeándose, ¿no? La gente aplastara eso, se divirtiera aplastando eso, golpeando. En este caso podría ser una batería, ¿no? Una batería podría emular esto directamente, el golpeteo de la batería, ¿no? Con el pie. Uno mueve el pie del pedal e inmediatamente, pues, los sistemas mecánicos hacen que una palanca golpee con un almohadón textil al área del tambor, ¿no es cierto? Entonces, eso es un efecto auditivo del oído medio y que tendría que ver con algo arquitectónico, ¿no es cierto? Que tú le dieras la oportunidad a las personas de hacer eso. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. ¿Qué otro ejemplo podríamos tomar al respecto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Edison.
¿Qué se te ocurre a vos con respecto al oído medio? De esa transmisión de la vibración, ¿no? Convertir la vibración en un impulso eléctrico. Yo había estado pensando, ya les decía, por ejemplo, hacer esto de la plancha, el efecto del golpetear, ¿no? El golpetear, ¿sí? Son efectos completamente auditivos. Y con eso habríamos analizado entonces las tres partes del oído. La semana anterior analizamos el oído externo, lo que tiene que ver con ese impulso instintivo, ¿no? El impulso instintivo de la protección, de la seguridad, de el alerta. ¿Y cómo habíamos canalizado eso, no? Habíamos canalizado en espacios donde, por ejemplo, las personas produjeran ellos mismos el sonido con estos rotores, con espigas que estuvieran junto a elementos que provocaran el sonido, ¿no? El oído interno lo podemos rememorar directamente. Bueno, y rememorando también el oído externo, habíamos visto que podíamos hacer al efecto del lóbulo externo, ¿no? De la oreja. Habíamos puesto el ejemplo de la casa oval. Entonces, la reverberancia del sonido, ¿no? Utilizar la reverberancia del sonido de alguna manera, ese es también un espacio auditivo externo. Y el medio, el ejemplo más simpático que me parece es este de aquí. Hacer que las personas sientan la vibración mediante un golpeteo. Otro lugar en donde uno puede hacer esto es, por ejemplo, la música electrónica. La música electrónica genera esto, ¿no? Por ejemplo, usted diseñara un espacio de transición en su edificio en donde pusiera música electrónica con cierto ritmo, ¿no? Diga usted, una zona de trabajo, ¿no? Una zona de trabajo, donde quiere que las personas que salen a ese espacio de transición, que pasan por ese espacio de transición, pues entren en ritmo de trabajo, ¿no? Como la música electrónica. Entonces, usted genera ese espacio como para que el sonido se enfoque ahí con toda la acústica adecuada. Entonces, el rato que las personas están en ese espacio de transición, pues su frecuencia cardíaca se pone al ritmo de esa música. Hay una película bonita al respecto, bien interesante, sobre concursos de DJs. Y ese sería el espacio, ¿no? Entonces, una invocación ya sonora para influir en el ambiente personal de los individuos y en dónde lo está haciendo usted. Ahí viene lo arquitectónico. Ya no es una situación de que me pongo a oír eso en la sala, me pongo a oír eso en el espacio del gym. No, no, no. Me refiero a los espacios de transición. Es decir, yo estoy utilizando eso en un espacio de transición para incentivar o para generar una idea que yo quiero que sea beneficiosa para el usuario en ese lugar. Entonces, no va a ese espacio el usuario a oír música, no. Está pasando por ahí, se ve incentivado. Ese es el trabajo en los órdenes, ¿no? El orden sensitivo. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Creo que hemos adelantado interesantísimas cosas comprendiendo el oído y cómo podría esto aportar a la arquitectura, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Les ha parecido interesante. ¿Qué opinas vos, mi estimado Mateo? Todo bien. Bueno, me alegro muchísimo que ustedes hayan participado de esta tutoría. La próxima semana podremos ver, entonces hemos visto ya el orden sensitivo auditivo. Vamos a ver, también estuvimos analizando el orden sensitivo gustativo. Pues podríamos ir al orden sensitivo olfativo desde la próxima semana, analizar todo el sistema de la nariz, de los cornetes, de los senos paranasales, su relación con los ojos. Interesante también para tratar de comprender lo que es el olfato.
Pues ha sido un gusto, una satisfacción tenerles a ustedes. Veo que se interesan por esto, que puede transformar la arquitectura en el mundo, ¿no? Yo pienso que esto puede transformar la arquitectura, el arte también en el mundo. Un gusto. Hasta luego. Que pasen bien. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Un gusto, un gusto. Qué bueno escucharles.